A lo largo de la Edad Media, una enfermedad aterrorizó a la gente más que ninguna otra: la peste negra. Moviéndose con velocidad mortal, arrasaba ciudades enteras, desmoronando Europa y matando a la increíble cifra de 25 millones de personas. El contacto con la enfermedad era casi una sentencia de muerte, o al menos eso era lo que todos pensaban, hasta ahora. En una remota aldea inglesa ha surgido una historia tan extraña que ha desconcertado a científicos e historiadores por igual. Aquí, la gente logró resistir la peste mortal contra todo pronóstico. ¿Por qué sobrevivieron ellos cuando otros morían a su alrededor? El científico Stephen O'Brien cree que puede haber resuelto el misterio. Es un poco como una historia de detectives. Cuanto más te acercas a la solución, más emocionado te pones, convencido de que encontrarás la respuesta y que vas a llegar a ella. Y su incansable trabajo ha desvelado la solución a otro gran rompecabezas médico: nuestras posibilidades de sobrevivir a la enfermedad más letal del siglo XXI. En el otoño de 1347, 12 galeras genovesas entraron en el puerto de Messina, Sicilia. Los barcos traían una carga macabra. Cuerpos nauseabundos cubrían la cubierta. Los pocos que aún estaban vivos gritaban de dolor, suplicando a Dios por el perdón de sus pecados. Se ordenó que los barcos salieran rápidamente del puerto, pero ya era demasiado tarde. Una enfermedad mortal había escapado a la costa. En tan solo 12 meses habría devastado el corazón de Europa, acabando con un tercio de su población. Detrás de la mortal peste había un culpable invisible: la bacteria de la peste, transmitida por pulgas que se escondían en el pelaje de las ratas. El maldito bicho se extendió rápidamente al ser humano. Allí donde iban las ratas, también iba la enfermedad a lo largo de las rutas comerciales de Europa. La peste negra se extendió implacablemente hacia el norte. En enero ya estaba en Marsella, donde el 60% de la población murió. Para la primavera llegó a Florencia, con un 75% de mortalidad. Luego pegó en París. Llegaron historias de viajes y cartas sobre esta terrible enfermedad catastrófica que estaba diezmando o decimando a las poblaciones de otros países y lugares. Así que había una sensación de que Inglaterra, por ejemplo, podía ver cómo se les acercaba. En septiembre de 1348, la primera carga mortal de la enfermedad llegó a Inglaterra, atracando en Southampton. Se propagó rápidamente a Londres. Pronto, los horribles síntomas de la peste surgieron por toda la ciudad. Una fiebre alta era seguida de la aparición de llagas negras y dolorosas en las axilas, el cuello y la ingle, lo que le dio el nombre de la peste negra. Si la infección llegaba a los pulmones, se convertía en peste neumónica, lo que hacía posible que la enfermedad se transmitiera de persona a persona por el aliento. El paciente no tenía esperanza, la muerte era inevitable. Hoy, la bacteria sigue siendo igual de mortal. El doctor Rick Tidball en Porton Down solo tiene permitido manejar la peste en una unidad de aislamiento especialmente construida. La bacteria de la peste es sin duda una de las más peligrosas que conocemos, y a menudo, en 2 o 3 días, las personas expuestas mueren de peste neumónica. El otro problema es que tiene una tasa de mortalidad muy alta, casi el 100%. Casi todos los que contraen peste neumónica mueren. La peste era tan infecciosa y mortal que la Inglaterra medieval la veía como un castigo divino, pero las oraciones y las penitencias eran inútiles. La peste avanzaba implacablemente. Creo que es muy difícil para nosotros entender lo que significaba
que entre el 60 y el 75% de una localidad muriera. La medicina en la Edad Media y el Renacimiento era rudimentaria. No había curas para las enfermedades, solo intentos de evitar que la gente se enfermara. Así que el miedo a la peste era absoluto. Si la contraías, morirías. La peste seguiría sus visitas mortales de vez en cuando durante los siguientes 300 años antes de desaparecer misteriosamente. En el apogeo de la epidemia en Inglaterra, se ideó una estrategia para una gran proporción de ellos murió, pero también hubo personas que sobrevivieron y habían experimentado esa enfermedad. Si algunos individuos habían sobrevivido a la cuarentena, ¿qué los hacía tan especiales para resistir la enfermedad más infecciosa y mortal del mundo? El científico Dr. Stephen O'Brien estaba decidido a averiguarlo. Como jefe de laboratorio en el Instituto Nacional de Salud en Washington, O'Brien se había dedicado a responder una sola pregunta: ¿por qué algunas personas eran capaces de resistir enfermedades infecciosas mientras que otras sucumbían? El misterio de la peste negra era el desafío definitivo. Creo que todos los científicos disfrutan haciendo descubrimientos importantes y aprendiendo cosas nuevas, pero creo que los que realmente hacen los avances más críticos son aquellos que no pueden soportar no entender lo que sucedió. Para investigar el misterio de los sobrevivientes de la peste, Stephen O'Brien necesitaba encontrar una zona afectada por la peste donde hubiera casos documentados de personas que sobrevivieron a la cuarentena. Eventualmente, O'Brien encontró lo que buscaba: un pequeño pueblo en Derbyshire. Este lugar tenía una historia única y extraordinaria detrás de él, lo que lo convertía en el sitio perfecto para que O'Brien realizara su estudio. Oculto en el distrito de los Picos, alejado de las principales rutas comerciales de Inglaterra, el pueblo podría haberse salvado de la peste, si no fuera por un trozo de tela. En septiembre de 1665, cuando la peste había regresado a Londres con toda su furia, un paquete llegó a ese pueblo. Era para el sastre del lugar, George Vickers, y contenía tela proveniente de un almacén en Londres. Poco sabía él que al colgar la tela húmeda para que se secara, las pulgas que saltaron de ella traían consigo la bacteria mortal de la peste. Al prepararla para secarse, probablemente la agitó, y Vickers, el hombre que realizaba el trabajo, fue mordido. Aparecieron pequeñas marcas rojas en sus manos y no se dio cuenta de lo que significaban. Nadie le habría dicho en esos tiempos que esas manchas rojas en sus muñecas eran fatales y que en poco tiempo estaría muerto. Música. No pasó mucho tiempo antes de que otras muertes siguieran y los aldeanos se dieron cuenta de su destino. La peste había llegado a este lugar y la cifra de muertos comenzó a dispararse. Como no había ayuda médica en el pueblo, ni boticario, ni enfermeras, la gente estaba completamente desconcertada. La única persona a la que realmente podían recurrir era su rector, y lo llamaron en busca de ayuda. El rector del pueblo era William Mompesson. Él se dio cuenta de inmediato de que el pueblo estaba condenado, pero aún quedaba una oportunidad para evitar que la peste se propagara a las áreas vecinas. Ordenó una cuarentena inmediata. Nadie podía entrar ni salir, y cuando los aldeanos escucharon esto por primera vez, el shock debió ser terrible. Se dieron cuenta de inmediato de que si aceptaban la cuarentena y se aislaban, si no morían de la peste, probablemente morirían de hambre. Esta situación fue resuelta por el conde de Devonshire, quien vivía en una mansión cercana.
acordó suministrar tanta comida como fuera posible, lo que convirtió esta historia en una de las más dramáticas de los años de la peste. La comida se entregaba en un lugar desolado en los límites del pueblo, marcado por una piedra, con la esperanza de que, al aislarse, los pueblos cercanos se salvarían. Los aldeanos condenados dejaban las monedas que tenían lavadas con vinagre para pagar por los suministros. Música. Y la ironía de todo esto es que, por supuesto, algunos de estos pobres diablos que murieron lo hicieron con más comida en sus estómagos de la que nunca tuvieron en tiempos más felices. Pasaron las semanas, luego los meses, y se asumió que finalmente todos en el pueblo morirían. Música. Septiembre de 1666, un año después de que la peste llegara, los primeros forasteros se atrevieron a aventurarse en el pueblo. ¿Qué encontrarían después de un año de horror? Para su asombro, fueron recibidos por sobrevivientes. Estos contaron historias extraordinarias de recuperaciones milagrosas que pasaron a ser parte del folclore del pueblo. Joan Plant, descendiente de uno de esos sobrevivientes, creció sintiendo que su pueblo era especial. Conoció a Stephen O'Brien y le contó la historia del pueblo. Un relato cuenta cómo el enterrador del pueblo, en su prisa por enterrar a los muertos, arrastró a un hombre infectado de peste de su cama, aún caliente. Presumiblemente no sabía la diferencia entre inconsciente y muerto. No sé, pero arrastró a este tipo por las escaleras y a mitad de camino el hombre revivió. Cuando llegó abajo, pidió un trago de agua y supuestamente se recuperó y sobrevivió. Aún más famosa fue la historia del ancestro de Joan, Margaret Blackwell. En las últimas etapas de la enfermedad, Margaret se arrastró hasta la cocina, dominada por una sed desesperante, justo horas después de que su hermano Francis la hubiera dejado por muerta. Estaba bastante delirante y no sabía dónde estaba. Vio una jarra de leche sobre la mesa y la bebió, pensando que era leche, pero era grasa de tocino, y sobrevivió. Fue una sobreviviente, y esa es una historia bastante increíble, en la que tal vez fue la grasa de tocino la que la curó. No sé, pero esa es una de las historias. ¿Eran estas historias fantasiosas o hechos históricos? Contrajeron la enfermedad, y mientras algunos no se daban cuenta de esos grupos de personas al borde de la muerte, hubo quienes sobrevivieron a ese ambiente tan letal. Y creo que, al final, tenemos una pregunta imponderable que nuestros datos nos arrojan. ¿Por qué algunos sobrevivieron? Y, en última instancia, creo que tendríamos que admitir que había algo biológicamente diferente en esos grupos que sobrevivieron. Stephen O'Brien estaba muy interesado en descubrir si, efectivamente, había algo biológicamente diferente en estas personas. Eso era lo que había venido a averiguar. Una de las cosas que es muy común cuando se estudian enfermedades infecciosas en grandes poblaciones es que diferentes personas tienen diferentes resultados. No todos se enferman, ni todos mueren, y cada enfermedad es un poco distinta. La explicación de esto normalmente se asume que tiene que ver con la nutrición, el ambiente o la inmunidad nativa, pero hoy estamos empezando a descubrir que cada vez más las diferencias en la respuesta, particularmente frente a enfermedades infecciosas, tienen que ver con los genes que cada individuo lleva consigo. La intuición de O'Brien era que los sobrevivientes de la peste podrían haberse protegido gracias a su genética. Si tenían estos genes, podrían haberse transmitido de generación en generación. En el cementerio de Eem descansan los descendientes de los sobrevivientes de la peste. Los mismos nombres aparecen una y otra vez. Los Hancock,
los Furness, los Blackwell. La profesora Joan Plant mostró a O'Brien las tumbas que vinculaban a su familia con los años de la peste. Mi apellido de soltera es Harley y el apellido de mi madre era Furness. Así que mis ancestros son la familia Furness y están justo aquí. Este es uno de mis ancestros. ¿Estos son tus bisabuelos? Así es. Aquí está la tumba de los Hancock, Elizabeth Hancock y su marido Albert. Y aquí están mis ancestros directos, George Furness y su esposa Emma. Yo soy descendiente de la familia Furness. Mi madre era Furness y mis abuelos también. Ambos son tumbas de mi familia. El caso de Em es una oportunidad fascinante para observar lo que es un verdadero experimento natural, para entender la interacción entre la peste y la resistencia genética. Prácticamente todos fueron expuestos al bacilo de la peste, y una gran parte de ellos murió como consecuencia. Los pocos sobrevivientes que quedaron después se casaron entre sí y dejaron un legado de descendientes. Al analizar sus genes, nos preguntamos si podemos descubrir el gen que provocó la resistencia a la peste. La gran cantidad de descendientes que aún viven en Em eran oro puro para O'Brien, pero para poner a prueba su teoría genética, primero tendría que convencer a los habitantes del pueblo para que participaran en un experimento extraordinario. La gente del pueblo de Em, en Derbyshire, había desconcertado a historiadores y científicos por su asombrosa resistencia a la peste en 1665. El genetista Stephen O'Brien decidió poner el pueblo bajo el microscopio para averiguar si la respuesta a este misterio podría encontrarse en los genes de sus descendientes. Se pidió a los habitantes que se tomaran muestras de ADN frotándose el interior de las mejillas para analizar si había alguna evidencia de genes protectores. Había un gen en el que O'Brien tenía esperanzas. Era una versión mutante de un grupo de genes que juega un papel clave en la defensa del cuerpo contra enfermedades. Se llamaba Delta 32. O'Brien quería probarlo para ver si podría proteger contra la peste. Em es una oportunidad maravillosa para hacerlo porque, como una fotocopiadora, sus frecuencias génicas se han replicado durante varias generaciones sin mucha influencia externa. Así que podemos observar a los descendientes de los sobrevivientes de la peste bubónica y simplemente preguntarnos si esta mutación Delta 32 aparece con una frecuencia sorprendentemente alta. Las muestras de ADN recolectadas en Em fueron enviadas al University College de Londres para su procesamiento. Si no se encontraba el gen, la teoría de O'Brien quedaría hecha trizas. Pero si aparecía, se abriría la puerta a una nueva e increíble vía de investigación: la posibilidad de que los genes protegieran a algunas personas de la peste. Las muestras fueron analizadas por un equipo de Londres encabezado por el doctor David Goldstein. Imaginemos que, de hecho, la mutación Delta 32 confiere alguna resistencia a la peste. Sabemos que Em fue golpeada muy fuerte por la peste. Si ahora tenemos descendientes de esa población, entonces, si la mutación Delta 32 confiere resistencia a la peste, los descendientes de este pueblo deberían estar enriquecidos con esa mutación, porque aquellos individuos que la tenían serían los que habrían sobrevivido. El experimento de Em solo funcionaría si los habitantes podían demostrar que eran descendientes directos de los sobrevivientes de la peste. O'Brien se reunió con ellos para analizar sus árboles genealógicos. Bueno, lo que nos interesa es ver si el registro de los sobrevivientes de la peste se ha transmitido en sus genes. Joan, rastreas tu ascendencia hasta los Blackwell, ¿cierto?
Sí, aquí estoy yo, con mis padres. Esto llega hasta la familia Barber, pasando por los Blackwell hasta Thomas Barber. En el pasado, algunas personas lograron sobrevivir al azote de la peste, mientras que otras, al observar esos grupos de personas que no resistieron, se preguntaban cómo lo habían logrado. Al final, tenemos una pregunta imponderable que nuestros datos nos lanzan. ¿Por qué algunos sobrevivieron? Y al final, creo que tendríamos que decir que había algo biológicamente diferente en esos grupos que lograron sobrevivir. Stephen O'Brien estaba bastante intrigado por descubrir si realmente había algo biológicamente distinto en estas personas. Eso era justamente lo que quería averiguar. Una de las cosas que es muy común al estudiar enfermedades infecciosas en grandes poblaciones es que diferentes personas tienen resultados diferentes. No todo el mundo se enferma, ni todo el mundo muere, y cada enfermedad es un poco distinta. La explicación de esto normalmente se asume que tiene que ver con la nutrición, el ambiente o la inmunidad natural. Pero hoy en día estamos comenzando a descubrir que cada vez más las diferencias en la respuesta, particularmente a las enfermedades infecciosas, tienen que ver con los genes que las personas llevan consigo. La corazonada de O'Brien era que los sobrevivientes de la peste en AM podrían haberse protegido gracias a su constitución genética. Si ellos tenían esos genes, podrían haber sido transmitidos de generación en generación. En el cementerio de Im yacen los descendientes de los sobrevivientes de la peste, con los mismos apellidos que se repiten una y otra vez: los Hancock, los Furness, los Blackwell. La mayoría de las veces O'Brien estaba sentado en un escritorio cuando Joan Plant le mostró las tumbas que vinculaban a su familia con los años de la peste. Mi apellido de soltera es Harley y el de mi madre era Furness, así que mis antepasados son de la familia Furness y están justo aquí. Esta es una de mis antepasadas. Estos son tus abuelos, ¿verdad? Exacto, aquí están la tumba de los Hancock, Elizabeth Hancock y su esposo Albert. Y aquí están mis antepasados directos, George Furness y su esposa Emma. Soy descendiente de la familia Furness. Mi madre era Furness y mis abuelos también. Ambas son tumbas de mi familia. El estudio de la población de Em es una oportunidad fascinante para observar lo que en realidad es un experimento natural, un estudio sobre la interacción entre la peste y la resistencia genética. Casi todo el mundo fue expuesto al bacilo de la peste y una fracción muy alta de ellos murió como consecuencia. Los pocos sobrevivientes que surgieron después se cruzaron entre ellos y dejaron un legado, si se quiere, de descendientes. Y al estudiar sus genes, O'Brien se preguntaba si podría descubrir el gen que causaba la resistencia a esa peste. El gran número de descendientes aún vivos en Im era oro puro para O'Brien, pero para probar su teoría genética, primero tendría que convencer a los aldeanos para que participaran en un experimento extraordinario. La gente del pueblo de Em, en Derbyshire, había desconcertado a historiadores y científicos por su resistencia a la peste de 1665. El genetista Stephen O'Brien decidió poner al pueblo bajo el microscopio para descubrir si la respuesta a este misterio podía encontrarse en los genes de sus descendientes. Se les pidió a los aldeanos que se tomaran una muestra de ADN frotando el interior de sus mejillas para analizar si había alguna evidencia de genes protectores. Había un gen en particular en el que O'Brien tenía grandes esperanzas. Un miembro mutante de una familia de genes que juega un papel clave en la defensa del cuerpo contra las enfermedades. Se llamaba Delta 32
y O'Brien quería probarlo para ver si podía proteger contra la peste. Es una oportunidad maravillosa para hacerlo, porque como una fotocopiadora, las frecuencias genéticas se han replicado durante varias generaciones sin mucha influencia externa, así que podemos observar a los descendientes de los sobrevivientes de la peste bubónica y simplemente cuestionarnos si esta mutación Delta 32 aparece con una frecuencia notablemente alta. Las muestras de ADN recogidas en EM fueron enviadas a University College London para su procesamiento. Si el gen no estaba presente, la teoría de O'Brien se iría por la borda, pero si aparecía, se abriría una nueva y extraordinaria vía de investigación, la posibilidad de que los genes protegieran a algunas personas de la peste. Las muestras fueron analizadas por un equipo londinense dirigido por el Dr. David Goldstein. Imaginemos que la mutación Delta 32 confiere algo de resistencia a la peste. Sabemos que Em fue gravemente golpeada por la peste. Si ahora tenemos descendientes de esa población, si la mutación Delta 32 confería alguna resistencia, entonces los descendientes de este pueblo deberían tener una mayor frecuencia de esa mutación, porque los individuos que la tenían serían los que habrían sobrevivido. El experimento en Em solo podría funcionar si los aldeanos podían demostrar que eran descendientes directos de los sobrevivientes de la peste. O'Brien se reunió con ellos para analizar sus árboles genealógicos. Lo que nos interesa es ver si el registro de los sobrevivientes de la peste se ha transmitido en sus genes. Joan, ¿tú sigues tu línea hasta los Blackwell? Esta soy yo aquí, con mamá y papá. Va todo el camino hasta la familia Barber, ¿sí? Hasta los Blackwell, ¿cierto? Y Thomas Barber. Hannah Blackwell se casó con Robert Blackwell y Ruth Sellers, y eso nos lleva directo a los sobrevivientes de la peste. Francis Blackwell y Margaret Blackwell son los antepasados de la familia, y la recuperación impresionante de Margaret de la peste fue durante siglos atribuida a algo muy curioso: tomar grasa de tocino. Pero, ¿acaso había una explicación más científica detrás de todo esto? John Hancock, por ejemplo, es descendiente directo de Elizabeth Hancock, cuya familia fue completamente arrasada por la peste. Su esposo y 6 de sus hijos sucumbieron a ella, pero ella sobrevivió. ¿Por qué? Nadie ha dado una explicación convincente, pero ¿podría haber sido una resistencia genética? Si realmente existía un gen que protegía a la gente de Em de la peste, ¿cómo lograba bloquear una enfermedad tan letal? El doctor Rick Titbull ha estado tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta, explorando cómo las bacterias de la peste atacan las células del cuerpo humano. Sabemos que para muchos microorganismos que causan enfermedades hay una interacción muy específica entre el microorganismo y el huésped, algo así como una puerta de entrada que deja pasar a los microorganismos a las células del huésped. Cuando las bacterias de la peste entran al torrente sanguíneo, el cuerpo envía un ejército de glóbulos blancos para destruirlas, pero la peste es más astuta. Se cuela dentro de los propios glóbulos blancos las células que deberían matarla y las secuestra para sus propios fines. Luego las usa como transporte hasta los ganglios linfáticos, donde ataca el sistema inmune, dejando a la víctima con pocas oportunidades de sobrevivir. Fue esta toma de control del sistema inmunológico lo que hizo que la peste fuera tan destructiva. La teoría era que un gen como el Delta 32 podría bloquear esa puerta de entrada crucial a las células humanas, evitando que las bacterias de la peste pudieran entrar al cuerpo.
3 semanas después de recolectar las muestras NEM, los resultados llegaron. Se encontró evidencia clara del gen delta 32. Así que ahí estaban, esas huellas. Y eso nos lleva a un detalle interesante. Se centraron en una parte particular del gen y, voilà, encontraron a un individuo con 2 copias de la mutación delta 32. En total, el gen estaba presente en 14 de los descendientes de M. O'Brien, que tenía un buen presentimiento, vio que su intuición había sido correcta. El gen delta 32 estaba claramente presente en M, pero ¿qué significaba ese 14? ¿Era una herencia de la peste? La única manera de saberlo era comparar los resultados de M con otras áreas. O'Brien reunió un equipo internacional de científicos para mapear los niveles del gen a través del mundo, y cuando los resultados empezaron a llegar, apareció una imagen extraordinaria. Miró los datos de África, Sudamérica y el lejano Oriente, y no había rastro del delta 32. O'Brien sabía que estaba cerca de algo grande. Cuando te sigues una pista, la hueles como un sabueso, y a medida que te acercas más, casi puedes saborear la respuesta que está por llegar. Y así, a medida que desentrañaban los secretos detrás del delta 32, O'Brien se convenció de que la respuesta estaba ahí. Quería ser la persona que estuviera presente cuando descubrieran qué había sucedido. Tras completar su búsqueda mundial del gen, O'Brien hizo un hallazgo emocionante. Los niveles del gen en EM solo coincidían con otras partes de Europa a lo largo de las rutas de la peste negra. Las mutaciones como el delta 32 son básicamente errores genéticos que desaparecen a menos que otorguen una gran ventaja para la supervivencia. Para que los niveles del gen fueran tan altos en toda Europa, esa ventaja debió ser increíble. Para este punto, O'Brien estaba absolutamente convencido de que el delta 32 era extremadamente raro y que había surgido en los ancestros europeos a una frecuencia muy alta y rápidamente. La única explicación que encajaba con todos los datos era algún tipo de brote infeccioso devastador que pudo haber matado a millones de personas en las zonas donde ocurrió. O'Brien ya estaba seguro de que ese brote infeccioso era la peste negra. La geografía del delta 32 coincidía perfectamente con la propagación de la peste, pero aún quedaba una pieza más del rompecabezas: la fecha. Si O'Brien y Goldstein podían identificar la fecha exacta en la que el gen explotó en Europa, entonces podrían confirmar si realmente fue causado por la peste. El trabajo les llevó meses, pero finalmente idearon una fórmula matemática. Creo que podemos estimar la edad si miramos los marcadores cercanos y vemos cómo se asocia la mutación con la variación en las cercanías. Creo que esto va a funcionar. Aunque me preocupa un poco la variabilidad, pero por otro lado, eso nos dará información para la datación. Después de analizar las muestras de la base de datos mundial de O'Brien, pudieron, mirando diferencias mínimas entre los genes, calcular la fecha de la mutación original. Descubrieron que el gen explotó en la población europea hace unos 700 años, justo en el momento en que la peste negra llegó a Europa, y así el rompecabezas quedó completo. La fecha era exacta y el misterio de la peste resuelto. Is this conversation helpful so far? Los que habían escapado de sus casas infestadas por la peste ahora tenían una explicación. Todos los indicios apuntaban al gen mutante delta 32 como el responsable de bloquear la bacteria de la peste antes de que pudiera entrar en la célula humana. Pero había un rompecabezas adicional.
Muchos en EEM habían resistido completamente la peste, pero si el gen bloqueaba la bacteria de la peste, ¿por qué algunas personas se enfermaban solo para hacer una recuperación espectacular? La explicación era intrigante. Elizabeth Hancock nunca contrajo la peste, a pesar de estar constantemente expuesta a la infección. Para bloquear completamente la letal bacteria, debía tener 2 copias del gen protector, una heredada de cada uno de sus padres. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que solo habían heredado una copia del gen? Margaret Blackwell contrajo la peste, pero se recuperó. ¿Podría ser que solo tuviera una copia de Delta 32, lo que le permitió luchar contra la enfermedad y superarla? Tal vez las personas con una copia de Delta 32 en realidad retrasaban el inicio de la muerte y, en ese tiempo, el sistema inmunológico, con sus diferentes batallones, montaba una respuesta inmune suficientemente fuerte como para eliminar la bacteria, permitiendo que la persona sobreviviera en lugar de morir. La evidencia era ahora abrumadora. Este pequeño error genético, llamado Delta 32, protegía a generaciones de familias de la peste. Pero la historia de Delta 32 aún tenía un giro aún más extraordinario. ¿Qué legado salvavidas pasaron estos sobrevivientes europeos a sus descendientes? Toda la evidencia mostraba que un gen rebelde protegía a muchos de nuestros antepasados europeos de la enfermedad más mortal del mundo, la peste. Si esto era cierto, entonces los sobrevivientes habrían transmitido a su descendencia una habilidad única para luchar contra enfermedades. Este gen estaría ayudándonos ahora a luchar contra nuevas infecciones. Había una enfermedad donde los científicos empezaban a ver paralelismos escalofriantes con la peste negra, el flagelo moderno del SIDA. San Francisco, 1980. Más personas homosexuales que nunca antes salían a las calles para celebrar su estilo de vida. Ya no se avergonzaban de ser quienes eran. Era una época de euforia. Entre la multitud estaba Steve Krohn. Había más gente gay, más personas en general, porque era la generación del baby boom, y teníamos más oportunidades para expresarnos. Parte de esa expresión era, sin duda, la sexual. En ese sentido, la cosa estaba bastante doméstica. Había música, disco, drogas, y podíamos bailar toda la noche y, bueno, ya saben. Pero los médicos ya habían comenzado a ver signos de una nueva enfermedad misteriosa y chocante que estaba afectando a los hombres homosexuales. Manchas moradas oscuras aparecían en la piel. Los ganglios linfáticos se hinchaban. Algo siniestro había llegado. Steve Krohn, por su parte, estaba ajeno a la amenaza inminente. Para él y su grupo de amigos, las tardes californianas no necesitaban ser preocupadas por alguna enfermedad extraña. Hasta que su amante, Jerry, enfermó. Nadie sabía qué era, y se convirtió en una pesadilla emocional porque estuvo enfermo durante 15 meses sin un diagnóstico claro. Era alguien que se volvía ciego, perdía 30 libras, tenía un virus en el hígado y todo tipo de pruebas horribles. De repente, alguien que tenía 34 años, era vital, gimnasta, guapo y saludable, parecía estar viviendo con un hombre de 85 años. Uno sigue manteniendo la imagen positiva de esa persona como alguien saludable hasta que finalmente la situación se torna irreversible. Para ser sincero, fue un astrólogo quien me dijo que iba a morir, no un doctor. Jerry murió el 4 de marzo de 1982. Fue la 5ª persona en Estados Unidos en morir de lo que luego se conocería como el SIDA. San Francisco seguía de fiesta, ajeno a que la enfermedad era transmitida por un virus letal.
Crone miraba horrorizado cómo el virus se extendía implacablemente entre su círculo de amigos. No se puede procesar que tantas personas mueran todo el tiempo. Si vas a un funeral y alguien muere cada mes o cada año, puedes imaginar cuántos funerales y memoriales hubo. En la última década perdí entre 70 y 80 personas. Así que hablamos de muchos funerales y muchos memoriales y al final no quedaba casi nadie. En los últimos 20 años ha habido 18 millones de muertes por SIDA en todo el mundo. El culpable, el virus VIH, se ha convertido en el mayor asesino en el mundo occidental desde la peste negra. Al igual que la peste, el SIDA devastó el sistema inmunológico, pero como en la peste, había un misterio. Algunas personas parecían resistir el virus mejor que otras. A O'Brien le fascinaban los paralelismos entre las dos enfermedades. Descubrió que el virus del VIH estaba engañando al sistema inmunológico, tal como lo hacía la peste. Estaba atacando exactamente las mismas células sanguíneas blancas, las células encargadas de destruirlo, y secuestrándolas. Una vez dentro de la célula, el virus podía borrar completamente la respuesta inmunológica del cuerpo. La bacteria que causa la peste se comportaba de manera muy similar. ¿Is this conversation helpful so far? El objetivo era atacar exactamente las células por donde entra el VIH, así que esas conexiones son indirectas, pero de alguna manera se parecen a encontrar dos asesinatos muy similares ocurriendo al mismo tiempo en un pueblo pequeño de Pensilvania, y nosotros quedándonos allí preguntándonos si el mismo asesino fue el responsable. El misterio del asesinato podría haber permanecido sin resolver si no fuera por Steve Crone. Estupefacto por la pérdida de su amante y todos sus amigos cercanos, Crone había asumido que solo sería cuestión de tiempo antes de que él mismo contrajera la enfermedad. Su estilo de vida no era diferente al de ellos. ¿Por qué él iba a ser especial? La única otra experiencia que podrías encontrar donde todos tus amigos mueren a la misma edad que tú sería si estuvieras en la guerra y tu pelotón fuera aniquilado. El pensamiento era: eventualmente yo también tendría SIDA y moriría. Pero de manera asombrosa, Crone no contrajo SIDA. Prueba tras prueba mostraba el mismo resultado: negativo para el VIH. Estaba comentando esta cuestión con un familiar en una fiesta y me dijo: bueno, ¿por qué no te hacen una prueba entonces? Estudian a otros niños cuando toda la familia tiene una enfermedad y hay un niño que no la tiene. ¿Por qué no te están estudiando a ti? Y yo pensé, eso tiene sentido. ¿Por qué no me están estudiando? Así que, inspirado por esa idea, decidí hacer otra ronda de llamadas telefónicas a médicos y ver si había algún ensayo en marcha. Y no había ninguno. Hice un montón de llamadas, pero no había ensayos, porque no había números a los que llamar para ensayos sobre VIH. Nadie estaba estudiando a hombres negativos al VIH, hasta que encontré a Bill Paxton, joven, brillante y decidido a dejar su huella en la historia del SIDA. Paxton convenció a su jefe de laboratorio en el Centro de Investigación sobre el SIDA, Aaron Diamond, en Nueva York, para que le dejara probar un nuevo experimento. Su idea era analizar la sangre de personas con alto riesgo de contraer el VIH, pero que nunca lo habían contraído, para ver si eso podría ofrecer alguna pista sobre cómo funcionaba el virus. Estaba buscando sangre de personas como Steve. El centro no tenía ningún estudio sobre personas expuestas al VIH, pero que habían permanecido negativas. Estando en Nueva York, sabías que esas personas estaban ahí, es decir, las conocías. Paxton tomó una muestra de sangre de Crone y la bombardeó con VIH
3000 veces la cantidad normal de VIH necesaria para infectar una célula. Y ocurrió algo increíble. A pesar de la dosis masiva de VIH, las células de Steve no se infectaron. Los colores rojos en los pocillos indican la cantidad de actividad viral y, como puedes ver, a medida que avanzas por los pocillos, estos individuos tienen producción viral. Luego llegamos a las células de Steve con glóbulos blancos y ves que no hay rojo. Esos pocillos permanecen blancos, lo que sugiere que no hay replicación viral. Paxton pensó que había cometido un error. Tal vez infectamos la cultura con bacterias, pensó. Así que volvió a hacer la prueba con la sangre de Steve, y de nuevo el mismo resultado. Lo intentó una vez más, otra vez el mismo resultado. Algo estaba bloqueando al virus para que no pudiera entrar en las células de Steve. ¿Pero qué era? Si Paxton lograba descubrirlo, habría resuelto el mayor misterio del SIDA. ¿Por qué algunas personas eran resistentes a la enfermedad? Al observar el ADN, Paxton vio algo sorprendente. A diferencia de las personas infectadas con VIH, las células de Steve tenían un mecanismo de bloqueo.
Thank you.